El 6 de agosto de 1945, una sola bomba destruyó Hiroshima y mató a 70.000 personas en segundos. El alto mando japonés recibió los reportes y los rechazó completamente. El general Korechika Anami declaró que era físicamente imposible. Otros militares japoneses insistieron en que los estadounidenses mentían para forzar una rendición. Solo cuando el físico Yoshio Nishina confirmó la verdad, 3 días después, los líderes japoneses comprendieron que enfrentaban un arma que cambiaba las reglas de la guerra para siempre. Japón poseía la tercera economía industrial más grande del mundo y mantenía 4 millones de soldados en armas. Sus generales planeaban resistir una invasión aliada que costaría millones de vidas japonesas. Pero 2 bombas atómicas destruyeron esos cálculos en menos de una semana. El emperador Hirohito, que nunca había intervenido directamente en decisiones militares, tomó el control y anunció la rendición. ¿Qué conversaciones secretas ocurrieron entre los generales japoneses cuando descubrieron la verdad sobre las bombas atómicas? ¿Por qué algunos militares siguieron oponiéndose a la rendición incluso después de Nagasaki? ¿Cómo logró el emperador convencer a sus generales de aceptar la derrota? En las primeras horas del amanecer del 6 de agosto de 1945, la rutina matinal en el cuartel general del Ejército Imperial japonés en Tokio seguía los protocolos habituales de una nación en guerra. Los oficiales de comunicaciones revisaban los informes nocturnos, clasificando las incursiones aéreas enemigas según su magnitud e importancia. Hiroshima, una ciudad industrial de 350.000 habitantes en la costa occidental de Honshu, había reportado la presencia de algunos bombarderos estadounidenses poco después de las 8 de la mañana. Era un evento tan común que apenas mereció atención especial. El teniente general Seizo Arisue, jefe de inteligencia militar, revisaba documentos en su oficina cuando el primer mensaje llegó desde la región de Chugoku. El reporte era desconcertante por su brevedad. Contacto perdido con el Comando Regional de Hiroshima. En tiempos normales, esto habría indicado un corte en las comunicaciones, quizás debido a bombardeos convencionales que dañaron las líneas telefónicas o las estaciones de radio. Sin embargo, la rapidez y completitud del silencio resultaba extraña incluso para los estándares de guerra total que Japón había experimentado durante meses. Los operadores de radio en la Estación Central de Comunicaciones Militares intentaban restablecer contacto con sus contrapartes en Hiroshima sin éxito alguno. Las señales que enviaban al vacío no recibían respuesta, como si la ciudad entera hubiera desaparecido del mapa de comunicaciones militares. Este fenómeno era técnicamente imposible según la experiencia acumulada de años de bombardeos aliados. Incluso los ataques más devastadores de bombarderos Boeing B-29 habían dejado siempre algunas líneas de comunicación funcionando. El ministro de Guerra, general Korechika Anami, fue informado de la situación anómala mientras desayunaba en su residencia oficial. Su primera reacción fue de irritación más que preocupación. Los problemas de comunicaciones eran frecuentes durante los bombardeos intensos, y sus subordinados debían ser capaces de resolver estas interrupciones sin involucrar al liderazgo superior. Ordenó que se investigara la situación mediante canales alternativos y continuó con sus actividades matinales. Sin embargo, los intentos por obtener información mediante rutas alternativas también fracasaron. Las estaciones de radio civiles en ciudades cercanas a Hiroshima habían reportado un destello luminoso inusual, seguido por una explosión de magnitud extraordinaria. Los testimonios que llegaban de poblaciones periféricas hablaban de una luz más brillante que el sol y de una explosión que se había sentido
a decenas de kilómetros de distancia. El mayor general Makoto Onodera, encargado de la defensa aérea metropolitana, recibió llamadas de observadores militares estacionados en colinas cercanas a Hiroshima. Sus reportes eran tan extraordinarios que inicialmente fueron desestimados como producto de la confusión o el pánico. Describían una nube en forma de hongo que se elevaba hacia la estratosfera, alcanzando altitudes que ningún observador militar había presenciado antes. La nube tenía un color rojizo en su base y se expandía con una velocidad que desafiaba la comprensión. Los primeros refugiados que lograron salir de la zona de devastación llegaron a puestos militares periféricos poco antes del mediodía. Sus testimonios eran tan dramáticos que los oficiales encargados de recoger información dudaron en transmitirlos a sus superiores sin verificación adicional. Hablaban de una destrucción completa e instantánea, de edificios vaporizados y de heridas nunca antes vistas. Las descripciones incluían personas con quemaduras que no correspondían a incendios convencionales, con patrones que sugerían exposición a una fuente de calor de intensidad inimaginable. El doctor Tsunesaburo Asada, médico militar destinado en una base cercana, fue uno de los primeros profesionales en examinar a los supervivientes. Sus observaciones clínicas lo dejaron perplejo. Las heridas presentaban características que no coincidían con ningún tipo de armamento conocido. Las quemaduras aparentaban haber sido causadas por calor radiante instantáneo, no por fuego convencional. Muchas víctimas presentaban síntomas inexplicables: náuseas severas, pérdida de cabello y debilidad extrema que no correspondía con sus heridas visibles. En el búnker del Estado Mayor General en Tokio, la información fragmentaria comenzó a formar un patrón preocupante hacia la tarde del 6 de agosto. El coronel Kakuei Kusayanagi, oficial de inteligencia especializado en armamentos enemigos, había estado recopilando y analizando todos los reportes disponibles. Su conclusión preliminar era que Estados Unidos había utilizado algún tipo de armamento experimental de poder destructivo sin precedentes. Sin embargo, sus superiores encontraron esta explicación técnicamente imposible según el conocimiento científico disponible para el comando japonés. El general Yoshijiro Umezu, jefe del Estado Mayor General, convocó a una reunión de emergencia para evaluar la situación. Los oficiales presentes representaban décadas de experiencia militar acumulada, incluyendo veteranos de las campañas en China y el Pacífico. Su experiencia colectiva en armamentos convencionales los llevó a buscar explicaciones alternativas para los reportes de Hiroshima. Algunas teorías incluían el uso de múltiples bombarderos coordinados con bombas incendiarias de nueva generación, o la posibilidad de que depósitos de municiones hubieran detonado en cadena, amplificando el daño inicial. La resistencia psicológica del alto mando japonés a aceptar la realidad de un arma completamente nueva era comprensible dentro del contexto de su formación militar. Durante décadas, habían estudiado la evolución gradual de los armamentos, donde las mejoras incrementales en poder destructivo seguían patrones predecibles. La idea de un salto cuántico en capacidad destructiva contradecía su comprensión fundamental de cómo funcionaba la guerra moderna. La primera noche después de Hiroshima pasó en el cuartel general de Tokio con una mezcla de confusión administrativa y negación institucional. Los procedimientos militares estándar no incluían protocolos para lidiar con la desaparición comunicacional completa de una ciudad importante. Los oficiales de Estado Mayor trabajaron con mapas y reportes intentando reconstruir lo que había sucedido, pero sus herramientas analíticas estaban diseñadas para evaluar daños convencionales. La magnitud y naturaleza del evento de Hiroshima excedía sus capacidades conceptuales. El amanecer del 7 de agosto encontró al alto mando japonés en un estado de negación sistemática
que reflejaba tanto limitaciones técnicas como mecanismos de defensa psicológica. El general Torashiro Kawabe, viceministro de guerra, había desarrollado teorías alternativas que pudieran explicar los reportes extraordinarios sin recurrir a la existencia de armas completamente nuevas. Su análisis se basaba en décadas de experiencia que le decían que los saltos tecnológicos dramáticos eran imposibles en tiempos de guerra. La primera teoría formal presentada al Estado Mayor sugería que Estados Unidos había coordinado un ataque masivo utilizando cientos de bombarderos equipados con una nueva generación de bombas incendiarias. Esta explicación permitía mantener los bombardeos dentro de parámetros técnicamente comprensibles mientras justificaba la magnitud del daño reportado. Kawabe argumentaba que la simultaneidad del ataque había creado una tormenta de fuego que se había extendido más rápido de lo normal. Sin embargo, los datos de radar y observación visual del 6 de agosto mostraban únicamente la presencia de 3 aeronaves estadounidenses sobre Hiroshima. Una cifra completamente inconsistente con la teoría del bombardeo masivo coordinado. Los especialistas en inteligencia militar fueron instruidos para buscar evidencia que respaldara las teorías convencionales, pero los hechos contradecían sistemáticamente sus expectativas. El coronel Seizo Yamada, especialista en armamentos enemigos, propuso una teoría alternativa basada en explosivos químicos de alta potencia. Su hipótesis sugería que Estados Unidos había desarrollado una bomba química experimental capaz de crear reacciones en cadena con materiales industriales presentes en Hiroshima. Esta teoría intentaba explicar tanto la magnitud de la explosión como los efectos inusuales reportados en los supervivientes. Durante el 7 de agosto, equipos de reconocimiento militar fueron enviados hacia Hiroshima con instrucciones específicas de documentar evidencia que respaldara las teorías convencionales del alto mando. Estos equipos tenían órdenes de buscar cráteres múltiples que indicaran bombardeo coordinado, restos de bombas incendiarias o evidencia de detonaciones químicas secundarias. Los primeros reportes de los equipos de reconocimiento llegaron durante la tarde del 7 de agosto y contradecían fundamentalmente las teorías del alto mando. Los oficiales reportaban un único punto de detonación con un cráter relativamente pequeño. La destrucción se extendía en círculos concéntricos desde este punto central, creando un patrón geométrico que ningún tipo de bombardeo convencional podía producir. Los edificios más cercanos al centro habían sido completamente vaporizados, mientras que estructuras a mayor distancia mostraban daños direccionales que apuntaban a una sola fuente de energía explosiva. El general Anami recibió estos reportes con visible frustración. Su experiencia militar le decía que los patrones de destrucción descritos eran físicamente imposibles utilizando armamentos convencionales. Pero su marco conceptual no incluía alternativas viables. La tensión entre evidencia empírica y limitaciones conceptuales creó un estado de negación institucional donde los reportes contradictorios eran reinterpretados o minimizados. Los supervivientes que continuaron llegando a bases militares periféricas presentaban síntomas que los médicos militares no podían explicar satisfactoriamente. El doctor Masao Tsuzuki, consultor médico del ejército, fue convocado para examinar a los supervivientes y proporcionar una explicación médica. Su evaluación inicial sugería exposición a algún tipo de agente químico desconocido, pero las muestras de sangre y tejido presentaban características que no coincidían con ningún agente conocido. La negación del alto mando se reforzaba también por consideraciones de moral militar y civil. Admitir que Estados Unidos poseía un arma de poder destructivo completamente nuevo habría implicado reconocer una ventaja tecnológica que hacía imposible la continuación efectiva de la guerra. Esta realidad era psicológicamente inaceptable para líderes militares cuya identidad profesional
estaba ligada a la capacidad de defender la nación japonesa. Sin embargo, en conversaciones privadas entre los líderes más senior, comenzaron a surgir dudas sobre las explicaciones oficiales. El general Umezu expresó preocupación privada sobre la posibilidad de que Estados Unidos hubiera desarrollado capacidades armamentistas completamente nuevas. Sus comentarios reflejaban una creciente tensión entre la necesidad de mantener moral de combate y la responsabilidad de evaluar realistamente las capacidades enemigas. Durante estas 48 horas críticas, la maquinaria administrativa militar japonesa funcionó en un estado de negación institucional que reflejaba tanto limitaciones técnicas genuinas como mecanismos psicológicos de defensa. La magnitud del cambio implicado por la existencia de armas nucleares requería una reevaluación completa de conceptos básicos sobre guerra, tecnología y supervivencia nacional. La llegada del físico. Yoshio Nishina al cuartel general del Ejército Imperial el 8 de agosto de 1945 marcó el momento en que la negación institucional del alto mando japonés se enfrentó con análisis científico riguroso. Nishina, director del Instituto de Investigación Física y Química de Japón, había sido convocado específicamente para proporcionar una evaluación técnica independiente de los eventos en Hiroshima. Su reputación como el físico japonés más conocedor de la física nuclear lo convertía en la autoridad científica más calificada disponible. El encuentro inicial entre Nishina y el Estado Mayor General reveló inmediatamente la brecha conceptual entre la perspectiva militar convencional y el conocimiento científico avanzado. Los patrones de destrucción descritos en los reportes militares eran consistentes con sus conocimientos teóricos sobre fisión nuclear, una posibilidad que había considerado desde 1941, pero que había creído técnicamente imposible de implementar durante la guerra. La decisión de enviar a Nishina personalmente a Hiroshima para investigación directa fue tomada después de intensos debates internos. El alto mando esperaba que su análisis científico respaldara las teorías convencionales que habían desarrollado. Sin embargo, Nishina mismo había comenzado a sospechar que los reportes describían los efectos de un arma nuclear. El viaje de Nishina a Hiroshima, el 9 de agosto, se realizó en circunstancias extraordinarias. Su avión militar voló sobre paisajes que mostraban daños de bombardeos convencionales hasta que se aproximó a Hiroshima, donde el panorama cambió dramáticamente. Desde el aire, la ciudad presentaba un patrón de destrucción completamente diferente a cualquier bombardeo que Nishina hubiera observado anteriormente. La devastación se extendía en círculos perfectos desde un punto central, con gradaciones de daño que correspondían exactamente a sus cálculos teóricos sobre los efectos de una explosión nuclear. La llegada de Nishina al sitio de la explosión confirmó inmediatamente sus sospechas científicas más temidas. El punto de detonación presentaba características imposibles de explicar mediante explosivos convencionales. Las sombras de personas y objetos habían sido permanentemente grabadas en superficies de concreto por calor radiante instantáneo de intensidad extraordinaria. Los metales habían sido fundidos y vaporizados en patrones que requerían temperaturas de millones de grados. Las mediciones de radiactividad que Nishina realizó utilizando instrumentos portátiles confirmaron definitivamente la naturaleza nuclear del armamento utilizado. Los niveles de radiación gamma en el punto de detonación eran cientos de veces superiores a los niveles naturales, con patrones de distribución que correspondían exactamente a los efectos predichos por la teoría de fisión nuclear. Esta evidencia física eliminaba cualquier posibilidad de explicaciones alternativas basadas en armamentos convencionales. Durante su investigación en el terreno, Nishina documentó meticulosamente fenómenos que solo podían ser explicados por una reacción nuclear en cadena. Las piedras habían sido parcialmente vitrificadas por calor instantáneo extremo. Los objetos metálicos mostraban magnetización residual consistente con exposición a campos electromagnéticos de intensidad extraordinaria.
Las muestras de suelo contenían isótopos radioactivos que solo podían haber sido creados durante fisión nuclear. La investigación de los efectos biológicos reveló patrones de daño celular que Nishina reconoció como consistentes con exposición a radiación ionizante. Los supervivientes presentaban síntomas de síndrome de radiación aguda que habían confundido a los médicos militares, pero eran perfectamente comprensibles desde la perspectiva de la física nuclear aplicada a sistemas biológicos. El análisis científico de Nishina también reveló la eficiencia extraordinaria del armamento nuclear comparado con explosivos convencionales. Sus cálculos indicaban que una sola bomba había liberado energía equivalente a aproximadamente 20.000 toneladas de explosivos convencionales, una concentración de poder destructivo que habría requerido cientos de bombarderos utilizando armamentos tradicionales. La preparación del informe técnico de Nishina para el alto mando requería traducir conceptos científicos avanzados a terminología militar comprensible sin minimizar las implicaciones estratégicas catastróficas. Su informe explicaba que Estados Unidos había logrado implementar técnicamente la fisión controlada de uranio o plutonio para crear un armamento de poder destructivo sin precedentes en la historia humana. La bomba de Hiroshima representaba no una mejora incremental en armamentos existentes, sino una revolución completa en las capacidades destructivas disponibles para la guerra moderna. Las implicaciones estratégicas del informe de Nishina eran inmediatamente evidentes para cualquier oficial militar con comprensión básica de logística y planificación. Si Estados Unidos poseía la capacidad de destruir ciudades enteras con aeronaves individuales, las estrategias defensivas japonesas, basadas en defensa territorial convencional, se volvían completamente obsoletas. El general Anami recibió el informe de Nishina con una mezcla de comprensión intelectual y resistencia emocional que reflejaba el trauma psicológico de reconocer que la situación militar de Japón había cambiado fundamentalmente en un solo día. Su primera reacción fue solicitar confirmación independiente de las conclusiones científicas, una respuesta comprensible, pero que reflejaba también una resistencia inconsciente a aceptar implicaciones que hacían imperativa la consideración seria de rendición incondicional. La ciencia había confirmado lo que inicialmente había parecido imposible. Estados Unidos poseía armamentos que podían destruir la civilización japonesa sin requerir invasión territorial. Esta realización forzó una reevaluación fundamental de objetivos militares, supervivencia nacional y responsabilidad hacia la población civil que dependía de sus decisiones estratégicas. El 9 de agosto de 1945 amaneció con el alto mando japonés todavía procesando las implicaciones devastadoras del informe científico de Nishina sobre Hiroshima. Sin embargo, antes de que pudieran completar una evaluación estratégica comprensiva, los eventos se aceleraron de manera que ningún planificador militar había anticipado. Las primeras señales de que algo extraordinario estaba ocurriendo nuevamente llegaron a Tokio poco después de las 11 de la mañana, cuando los operadores de radio reportaron pérdida súbita de comunicaciones con instalaciones militares en la región de Kyushu, específicamente alrededor de Nagasaki. El coronel Tibets Sasaki, oficial de comunicaciones del Estado Mayor General, reconoció inmediatamente las similitudes con los eventos del 6 de agosto. Su reporte al general Umezu incluía la observación crítica de que la pérdida de comunicaciones había ocurrido instantáneamente en un área geográfica amplia, un patrón que ahora sabían era consistente con el uso de armamentos nucleares. Esta vez, sin embargo, el alto mando japonés no tenía el lujo de la ignorancia sobre las capacidades enemigas. La confirmación de que Nagasaki había sufrido el mismo destino que Hiroshima llegó dentro de horas, no días como había ocurrido anteriormente. Los equipos de reconocimiento reportaron observación visual de la característica nube en forma de hongo que ahora sabían indicaba detonación nuclear.
Los reportes incluían detalles técnicos específicos que confirmaban que Estados Unidos había utilizado un segundo dispositivo nuclear, probablemente de diseño diferente al utilizado en Hiroshima. La simultaneidad del segundo bombardeo nuclear con la invasión soviética de Manchuria creó una crisis estratégica múltiple que colapsó completamente los planes defensivos japoneses. La invasión soviética, iniciada en las primeras horas del 9 de agosto, representaba la materialización de la pesadilla estratégica japonesa. Guerra en dos frentes contra enemigos con recursos virtualmente ilimitados. La combinación de armamentos nucleares estadounidenses y ofensiva terrestre soviética eliminaba cualquier escenario realista para la continuación efectiva de la resistencia militar. El general Kawabe, encargado de la planificación defensiva para las islas principales, se enfrentó con la realidad de que sus estrategias se habían vuelto completamente irrelevantes en el lapso de 3 días. Los planes japoneses se basaban en la capacidad de infligir bajas suficientes a las fuerzas invasoras estadounidenses para forzar negociaciones que preservaran algún grado de autonomía nacional. Sin embargo, los armamentos nucleares permitían a Estados Unidos devastar la capacidad defensiva japonesa sin arriesgar fuerzas terrestres significativas. Los cálculos estratégicos que siguieron al bombardeo de Nagasaki revelaron la desesperación completa de la situación militar japonesa. Si Estados Unidos poseía múltiples armas nucleares y la voluntad de utilizarlas contra ciudades, podían sistemáticamente destruir todos los centros industriales y administrativos japoneses sin requerir invasión territorial. Los planificadores militares estimaron que la continuación de la guerra, bajo estas circunstancias, resultaría en la destrucción completa de la civilización japonesa en cuestión de semanas. La cuestión de cuántas armas nucleares poseía Estados Unidos se volvió central en los debates del alto mando durante las horas siguientes a Nagasaki. Los analistas de inteligencia no tenían información confiable sobre la capacidad de producción nuclear estadounidense, pero la rapidez con que habían utilizado un segundo dispositivo sugería que poseían un arsenal significativo. La posibilidad de que hubiera una tercera, cuarta o décima bomba nuclear transformaba la planificación militar de ejercicio estratégico a especulación sobre supervivencia nacional. El ministro de Marina, almirante Mitsumasa Yonai, propuso durante una reunión de emergencia que Japón solicitara inmediatamente términos de rendición antes de que Estados Unidos utilizara armas nucleares adicionales. Su argumento se basaba en cálculos navales sobre la imposibilidad de defender las líneas de suministro japonesas contra enemigos que podían destruir puertos y astilleros instantáneamente sin arriesgar fuerzas navales propias. Sin embargo, elementos dentro del alto mando, particularmente oficiales del ejército, liderados por el general Anami, mantuvieron resistencia a la rendición incondicional incluso después de Nagasaki. Sus argumentos se basaban en conceptos tradicionales de honor militar y la creencia de que la muerte en combate era preferible a la capitulación sin condiciones. Esta posición reflejaba marcos conceptuales donde la supervivencia nacional se subordinaba a principios abstractos de honor marcial. La invasión soviética de Manchuria añadía una dimensión adicional de urgencia a las deliberaciones del alto mando. Las fuerzas japonesas en Manchuria, consideradas entre las más efectivas del ejército imperial, estaban siendo sistemáticamente destruidas por ofensivas soviéticas coordinadas. La pérdida de Manchuria eliminaba la última esperanza japonesa de mantener recursos territoriales suficientes para negociaciones que preservaran algo del imperio japonés original. Los reportes de progreso soviético confirmaron que la Unión Soviética había comprometido recursos masivos para completar la destrucción de las capacidades militares japonesas en el continente asiático. La velocidad y coordinación de la ofensiva soviética sugería planificación extensiva en coordinación con los aliados occidentales, eliminando cualquier esperanza japonesa de crear divisiones entre sus enemigos para obtener términos de rendición más favorables. Durante la noche del 9 al 10 de agosto, el alto mando japonés
se enfrentó con la realización de que su nación estaba completamente rodeada por enemigos con capacidades destructivas que excedían cualquier cosa en la experiencia militar previa. Estados Unidos poseía armas que podían destruir ciudades instantáneamente, mientras que la Unión Soviética había demostrado capacidad para destruir ejércitos enteros en territorio continental. La continuación de la resistencia militar bajo estas circunstancias no representaba heroísmo estratégico, sino irresponsabilidad hacia la población civil japonesa. La crisis estratégica creada por los bombardeos nucleares consecutivos y la invasión soviética de Manchuria forzó al liderazgo japonés hacia una serie de reuniones secretas que determinarían el destino de la nación. El Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, conocido informalmente como los Seis Grandes, se convocó en sesión de emergencia durante la tarde del 9 de agosto en condiciones de seguridad extraordinaria. Los participantes representaban las máximas autoridades civiles y militares del imperio: el primer ministro Kantaro Suzuki, el ministro de Relaciones Exteriores Shigenori Togo, el ministro de Guerra General Anami, el ministro de Marina Almirante Yonai y los jefes de Estado Mayor del Ejército y la Marina. La atmósfera durante estas reuniones reflejaba la magnitud sin precedentes de las decisiones que debían tomarse. Por primera vez en la historia japonesa moderna, el liderazgo nacional se enfrentaba con la posibilidad real de rendición incondicional ante enemigos extranjeros. Esta perspectiva contradecía no solo siglos de tradición militar, sino también los fundamentos ideológicos del Estado japonés moderno, que se basaba en conceptos de invencibilidad imperial que los eventos recientes habían demolido completamente. El emperador Hirohito había mantenido tradicionalmente una posición de reserva ceremonial en debates estratégicos, permitiendo que el liderazgo militar y civil tomara decisiones operacionales mientras él proporcionaba legitimidad simbólica. Sin embargo, la crisis creada por los bombardeos nucleares requería decisiones que excedían la autoridad normal de sus consejeros. La supervivencia de la institución imperial y posiblemente de la civilización japonesa dependía de decisiones que solo el emperador podía tomar legítimamente. Las primeras sesiones del Consejo Supremo revelaron divisiones fundamentales sobre cómo responder a la nueva situación estratégica. El ministro de Relaciones Exteriores Togo argumentaba que la rendición inmediata era imperativa para prevenir destrucción adicional mediante armas nucleares. Su posición se basaba en análisis realista de las capacidades enemigas y la futilidad completa de resistencia continuada. Sin embargo, elementos militares liderados por el general Anami mantenían que la rendición incondicional era inaceptable incluso ante la perspectiva de aniquilación nuclear. La resistencia militar a la rendición se basaba en conceptos tradicionales de honor que habían sido fundamentales para la identidad del ejército japonés durante décadas. Para oficiales como Anami, la preservación del honor militar era más importante que la supervivencia física, una perspectiva que los convertía literalmente en incapaces de considerar capitulación bajo cualquier circunstancia. Esta posición reflejaba condicionamiento cultural tan profundo que permanecía inflexible, incluso ante evidencia abrumadora de que la continuación de la guerra resultaría en genocidio nacional. El emperador Hirohito comenzó a participar directamente en las deliberaciones durante las sesiones del 10 de agosto, una intervención que marcaba una ruptura con precedentes constitucionales tradicionales. Su participación reflejaba la comprensión de que las decisiones requeridas excedían el marco normal de gobierno japonés y requerían autoridad imperial directa para ser legitimadas ante la población y las Fuerzas Armadas. Los debates dentro del Consejo Supremo durante el 10 y 11 de agosto se centraron inicialmente en la posibilidad de negociar términos de rendición que preservaran la institución imperial y evitaran ocupación directa del territorio japonés. Sin embargo, los términos aliados especificados en la Declaración de Potsdam requerían rendición incondicional sin garantías específicas sobre el futuro del sistema imperial. Esta inflexibilidad aliada
eliminaba las esperanzas japonesas de preservar algo del orden político tradicional a través de negociación. La decisión del emperador de proceder con la rendición incondicional se tomó durante una reunión imperial extraordinaria en las primeras horas del 12 de agosto. Su decisión se basaba en cálculos sobre supervivencia nacional que trascendían consideraciones de honor militar tradicional. Hirohito había concluido que la preservación de la población japonesa era más importante que la preservación de formas políticas específicas, una posición que requería el abandono de principios que habían definido su reinado durante décadas. La preparación del discurso imperial de rendición requería una cuidadosa elaboración de lenguaje que comunicara la decisión de capitular sin humillar innecesariamente al pueblo japonés o las fuerzas armadas. El discurso debía explicar una decisión que contradecía décadas de propaganda sobre invencibilidad japonesa, requiriendo una narrativa que hiciera psicológicamente aceptable lo que previamente había sido literalmente impensable para millones de japoneses. Las grabaciones del discurso imperial se realizaron en condiciones de seguridad extrema durante la noche del 14 al 15 de agosto. El proceso de grabación reflejaba la magnitud histórica del momento. El emperador de Japón estaba formalmente terminando una guerra que había costado millones de vidas y transformado el equilibrio global de poder. Sin embargo, elementos dentro del ejército japonés, liderados por oficiales jóvenes del Estado Mayor General, desarrollaron planes para prevenir la transmisión del discurso de rendición mediante un golpe de Estado que mantendría la guerra bajo control militar directo. Estos oficiales, encabezados por el mayor Kenji Hatanaka, creían que la continuación de la resistencia era preferible incluso a la aniquilación nuclear completa. La noche del 14 al 15 de agosto se convirtió en las horas más críticas en la historia japonesa moderna, cuando conspiradores militares intentaron tomar control del Palacio Imperial y prevenir la transmisión del discurso de rendición. Su plan incluía el asesinato de oficiales superiores que apoyaban la rendición y la destrucción de las grabaciones imperiales. El éxito de su conspiración habría extendido la guerra indefinidamente. La resistencia a los conspiradores vino principalmente de oficiales superiores como el general Takeshi Mori, comandante de la Guardia Imperial, quien fue asesinado por los golpistas cuando se negó a cooperar con sus planes. Sin embargo, la mayoría del establecimiento militar permaneció leal a las decisiones imperiales. La supresión del intento de golpe requirió horas de combate dentro del Palacio Imperial, una situación sin precedentes que reflejaba la profundidad de las divisiones dentro del liderazgo japonés. El fracaso del golpe de Estado militar permitió que las transmisiones del discurso imperial procedieran según lo planeado el 15 de agosto al mediodía. La decisión del emperador de rendir Japón incondicionalmente había prevalecido sobre la resistencia militar fanática, estableciendo el precedente de que consideraciones de supervivencia nacional podrían superar tradiciones militares incluso en circunstancias extremas. El mediodía del 15 de agosto de 1945 marcó un momento sin precedentes en la historia japonesa cuando la voz del emperador Hirohito resonó a través de radios en todo el imperio, comunicando la decisión de aceptar los términos aliados de rendición incondicional. La transmisión, conocida como Gyokuon Hoso, o transmisión de la voz enjollada, representaba la primera vez que la mayoría de los súbditos japoneses habían escuchado directamente la voz de su emperador. El momento simbolizaba no solo el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, sino también la terminación de una era en la historia japonesa que había comenzado con la restauración Meiji. La reacción inicial del pueblo japonés al discurso imperial reflejaba décadas de condicionamiento cultural que habían presentado la rendición como literalmente imposible para una nación espiritualmente superior. Millones de oyentes experimentaron shock psicológico al escuchar al emperador explicar que la situación de guerra no se ha desarrollado necesariamente para ventaja de Japón, y que era necesario soportar lo insoportable para lograr paz. El lenguaje diplomático del discurso
intentaba minimizar la humillación de la derrota completa, pero la realidad de la capitulación era evidente para todos los oyentes. En las bases militares, a través del Imperio japonés, la reacción de las Fuerzas Armadas variaba desde aceptación resignada hasta resistencia activa. Los oficiales que habían participado en las deliberaciones del alto mando comprendían las realidades estratégicas que habían hecho inevitable la capitulación. Sin embargo, muchos oficiales júnior y soldados comunes habían sido mantenidos ignorantes de la verdadera situación militar y reaccionaron con incredulidad y, en algunos casos, con intención de continuar la lucha independientemente de órdenes imperiales. El general Anami, quien había resistido la rendición hasta el último momento, tomó la decisión de realizar seppuku durante la noche del 15 de agosto como expresión final de responsabilidad por la derrota militar. Su suicidio ritual representaba la culminación lógica de una perspectiva militar que valoraba honor abstracto sobre supervivencia práctica. Sin embargo, su decisión de suicidarse después de la transmisión imperial comunicaba aceptación final de la autoridad imperial y desalentaba resistencia militar adicional. Los últimos actos de resistencia a la rendición ocurrieron principalmente entre unidades militares estacionadas en territorios ocupados, donde los comandantes locales inicialmente se negaron a aceptar órdenes de capitulación que contradecían décadas de condicionamiento sobre invencibilidad japonesa. En Manchuria, algunos comandantes del ejército de Kwantung intentaron continuar la resistencia contra las fuerzas soviéticas incluso después del anuncio imperial. Sin embargo, estos episodios fueron suprimidos rápidamente cuando se hizo evidente que no recibían apoyo del gobierno central. La transición de guerra total a ocupación extranjera requería cambios administrativos y psicológicos que excedían la experiencia histórica japonesa. Durante los días siguientes al 15 de agosto, el gobierno japonés trabajó para implementar órdenes de alto al fuego a través de un imperio que se extendía desde las Islas Kuriles hasta el sudeste asiático. La coordinación de rendición simultánea de millones de soldados japoneses dispersos geográficamente representaba un desafío logístico que requería cooperación entre antiguos enemigos. La llegada de las primeras fuerzas de ocupación estadounidenses a Japón durante las semanas siguientes marcó el comienzo de una transformación social y política que redefiniría fundamentalmente la sociedad japonesa. El general Douglas MacArthur, designado como comandante supremo de las potencias aliadas, implementó reformas que democratizaron el sistema político japonés y eliminaron las estructuras militaristas que habían dominado la vida nacional durante décadas. Estas reformas representaron una revolución social impuesta externamente, pero que muchos japoneses llegaron a aceptar como necesaria para la supervivencia nacional. Los meses siguientes revelaron la magnitud completa de la devastación que Japón había sufrido durante los años finales de la guerra. Las ciudades principales habían sido sistemáticamente destruidas por bombardeos convencionales, mientras que Hiroshima y Nagasaki permanecían como testimonios permanentes del poder destructivo de las armas nucleares. La reconstrucción requeriría décadas de esfuerzo nacional dirigido, pero la supervivencia de la población japonesa hacía posible eventualmente recuperar prosperidad e influencia internacional. Las reflexiones posteriores de los protagonistas del alto mando que sobrevivieron la guerra revelaron diversos grados de comprensión sobre las decisiones tomadas durante agosto de 1945. El almirante Yonai expresó en memorias posteriores que la decisión de rendir había sido correcta y necesaria para la supervivencia nacional. Su perspectiva reflejaba una evaluación pragmática que priorizaba resultados concretos sobre abstracciones ideológicas. El doctor Nishina continuó su carrera científica durante la ocupación y emergió como una figura importante en el desarrollo de la investigación nuclear pacífica en Japón durante las décadas posteriores. Su papel crucial en la evaluación científica de Hiroshima había proporcionado al alto mando la información técnica necesaria para tomar decisiones racionales sobre rendición.
Sin su análisis experto, la resistencia militar japonesa podría haber continuado indefinidamente, resultando en destrucción nuclear adicional. La transformación de Japón desde potencia militar agresiva hasta nación pacífica, próspera durante las décadas siguientes, demostró que las decisiones tomadas por el alto mando durante agosto habían sido correctas desde la perspectiva de supervivencia nacional a largo plazo. La aceptación de derrota militar completa había preservado la continuidad cultural y social que hizo posible la reconstrucción y eventual prosperidad. La alternativa de resistencia continuada hasta aniquilación nuclear habría eliminado estas posibilidades permanentemente. El legado de las decisiones tomadas durante agosto de 1945 se extendió mucho más allá de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. La demostración del poder destructivo de las armas nucleares estableció patrones de disuasión nuclear que influenciaron la política internacional durante las décadas de Guerra Fría que siguieron. La decisión japonesa de rendir ante la amenaza de destrucción nuclear total estableció precedentes sobre cómo las naciones podrían responder a amenazas existenciales en la era nuclear. La historia del alto mando japonés durante agosto de 1945 ilustra la dificultad fundamental de tomar decisiones racionales bajo estrés extremo cuando los marcos conceptuales existentes son inadecuados para comprender nuevas realidades. La resistencia inicial a aceptar la existencia de armas nucleares reflejaba limitaciones genuinas en conocimiento técnico, pero también mecanismos psicológicos de defensa que operan cuando la realidad excede la capacidad de procesamiento mental. La eventual aceptación de la nueva realidad y la toma de decisiones pragmáticas basadas en supervivencia nacional representan un caso de estudio sobre cómo el liderazgo puede adaptarse a circunstancias completamente sin precedentes cuando la supervivencia depende de flexibilidad conceptual y abandono de ideologías obsoletas.